Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este webinar acerca del valor del análisis de riesgo en maquinaria de la ISA sección central. Muchas gracias por atender. Eh, el día de hoy vamos a ver, pues, si realmente existen las máquinas seguras para las personas en la industria de la manufactura. Sí. ¿Y qué implica esto? Si realmente tener estas máquinas seguras. Si realmente la seguridad con la que contamos en la industria se debe de percibir como si fuera la seguridad algo subjetivo o puede ser objetiva. Vamos a tratar ese tema. También si podemos prever si una máquina se encuentra en un mayor riesgo para las personas que las operan o las mantienen. Quizá tenemos una falsa seguridad o percepción de la seguridad de esa máquina y podemos checar de alguna forma si nos encontramos en mayor riesgo de esa máquina en la cual nunca hemos tenido accidentes y después viene el accidente. Entonces, todas estas respuestas las vamos a encontrar en este webinar, ¿sí? Que ustedes van a encontrar que tiene como base el análisis de riesgo correctamente hecho en una máquina y vamos a ver pues el valor que nos trae en hacerlo, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver varias cosas de este tema. Vamos a ver una introducción, los valores de hacer un análisis de riesgo y reducción de riesgo basado en la normativa ISO 12100, medición de riesgo, cómo lo debemos de presentar, en donde encontremos que valores de un riesgo inicial, riesgo final, que son muy importantes, eh, cómo se realizaría una reducción de riesgo técnica, que es la que necesitamos hacer en las máquinas, eh, y esto nos va a dar ciertos fundamentos de diseño en la máquina, al igual que pues especificar correctamente las funciones y tener una base del protocolo de verificación y validación de las máquinas antes de ser arrancadas para operación y mantenimiento. Ok. Mi nombre es Joaquín Alejandro Pérez Suárez, soy un ingeniero electrónico egresado de la UAM Metropolitana. Tengo más de 30 años con experiencia en automatización industrial dentro de Allen Bradley de México y Rockwell de México, Rockwell Automation de México. Desde el 2002 empecé con el tema de seguridad en maquinaria, ¿sí? Siendo responsable de controladores de seguridad en Rockwell Automation, y ahí me empecé a introducir en este tema muy interesante de cómo proteger a las personas de cualquier incidente en maquinaria. En el 2011 me certifiqué por parte de TÜV Rheinland, una compañía certificadora alemana, como ingeniero en seguridad funcional en maquinaria. Y bueno, vamos a ver pues estos temas ya de lleno. Resolviendo la pregunta, ¿existen las máquinas seguras? Sí, realmente aquí en México yo he visto que muchas veces todo esto lo manejamos como percepción. ¿Por qué? Porque pues no hemos tenido grandes incidentes en una máquina o porque se les da mantenimiento con ciertos protocolos internos que hasta ahorita han sido adecuados, etcétera, etcétera, pero pues no deja de ser una percepción. Esto nos conlleva a una pues seguridad subjetiva, como yo la llamo, ¿sí? En donde podemos tener una falsa percepción de la seguridad que tenemos en la máquina. Y eso es muy crítico porque las personas se empiezan a confiar con esa máquina, los operadores, mantenimiento, y
al tener esa confianza, pues empiezan a hacer cosas pues indebidas, acciones indebidas con la máquina y pues que se pueden comprometer un poquito más con el riesgo y luego viene el accidente. Entonces necesitamos realmente otra forma de checar si la máquina realmente es tan segura como la percibimos o realmente está muy por debajo de nuestras expectativas, ¿no? Y por eso estamos aquí, para aprender precisamente esas otras metodologías, en donde nos van a decir qué tan segura es la máquina, si realmente está por encima de esa percepción que ahorita tenemos o muy por debajo, ¿no? Lo primero que tenemos que ver es precisamente qué probabilidades tenemos de que sucedan eventos inesperados en la máquina, el daño que pueden ocasionar para todas las personas que intervienen en dicha máquina, con qué frecuencia de intervención estas personas hacen un trabajo con la máquina y cuánto se tardan en realizar esos trabajos. Son ciertos parámetros que debemos siempre de considerar para hacer un correcto análisis, ¿sí? Básicamente, pues es irnos a seguir una metodología que ya está aprobada internacionalmente, ¿sí? Simplemente la tenemos que retomar aquí, conocerla y seguirla con experiencia que vayamos desarrollando internamente. Y aquí se las presento, es parte de lo que vamos a ver, si está muy enfocado al estándar ISO 12100, que es la que nos trae esta metodología de cómo hacer evaluaciones correctamente hechas. Yo les llamo así porque ahorita vamos a ver que no es un análisis de riesgo lo que comenta aquí la ISO 12100, sino es más que eso porque tiene una etapa de reducción de riesgo. Realmente estos estudios requiere que nos digan qué es lo que requiere la máquina para tener una completa reducción de riesgos en todas las actividades que se realizan en esta. ¿Sí? Esto nos va a dar precisamente, pues, esa seguridad, la que yo llamo una seguridad objetiva, en donde vamos a tener parámetros para hacer esa identificación de que si la máquina está segura, está por arriba de nuestras expectativas o muy por debajo de nuestras expectativas, y pues tenemos que muchas veces tener esas consideraciones. Ahora, tenemos que hacer, cuando nos dejan una máquina segura, ¿sí? Tenemos que gestionarla, tenemos que administrarla de manera correcta porque hay un problema, ¿sí? Si no la administramos y no continuamos con este ciclo de vida seguro de la máquina, pues se volvería a convertir en una seguridad de percepciones, ¿no? Al no haber mantenido una máquina de una manera adecuada, con una gestión adecuada de seguridad, ¿no? Entonces, es un tema bastante importante todo esto, hay que conocerlo y todo comienza con lo que es el Risk Assessment. De hecho, aquí ya voy a empezar a hablar de Risk Assessment en lugar de análisis de riesgo, porque cuando yo he visto estudios de análisis de riesgo en una máquina, realmente no nos dicen mucho, nos dicen efectivamente quizás ciertas características de la máquina donde se hizo ese análisis, se identificaron peligros y se estimaron los riesgos. Hasta ahí nos dicen los análisis de riesgo que comúnmente vemos en la práctica aquí en la industria, ¿sí? Pero noten
necesitamos extender ese análisis de riesgo a lo que llamamos Risk Assessment y Risk Reduction, como lo nombra la ISO 12100. Ese estudio o ese assessment nos debe de dar todo lo necesario para reducir los riesgos de una manera técnica. De hecho, este es lo que nos dice precisamente el ISO 12100, que su título de esa normativa es justamente Risk Analysis and Risk Reduction, ¿sí? En inglés. Y un assessment realmente hecho, correctamente hecho, me debe de dar estos puntos, ¿no? El alcance del análisis o de la máquina, hasta dónde la vamos a analizar, nos debe dar la identificación de peligros, pero también nos debe dar una medición de riesgo inicial, de qué tan graves podrían ser los daños con ciertas actividades en la máquina. Y también me debe de dar una medición de riesgo final, ya contando con la etapa de risk reduction, ¿sí? Precisamente para verificar que nuestra máquina realmente redujo el riesgo de un riesgo significativo a un riesgo pues prácticamente pequeño, nulo, o si lo quieren ver, muy mínimo, ¿no? Que sea adecuado y aceptado por las personas que van a hacer esa remediación final de la máquina. Entonces, nos tienen que dar también, o en la etapa de reducción de riesgos técnico, nos deben de decir qué es lo que sugieren para reducir esos riesgos, ¿no? Ahí vienen, pues, diseños conceptuales de las guardas, diseños conceptuales de los equipos de seguridad que debemos de tener en la máquina y no dejar que otra persona de manera arbitraria o por experiencia seleccione estos dispositivos o estas guardas, ¿no? Y así obtendremos un completo conocimiento de los riesgos residuales, ¿no? Precisamente para que en todo momento del ciclo de vida de la máquina conozcamos si estos se van incrementando o siguen estos riesgos de igual manera y seguimos teniendo la máquina segura, ¿sí? Los valores que nos da un correcto risk assessment, pues precisamente es ese fundamento de diseño técnico de seguridad de la maquinaria. Eso nos lo deben de dar en este estudio. El diseño mecánico de las guardas fijas, ya sean fijas o móviles, el diseño de niveles de seguridad de los dispositivos propuestos de acuerdo al estándar ISO 13849, los famosos performance level de las funciones de seguridad que deben de cumplir, ¿sí? Y que así deben de funcionar. Si esos dispositivos necesitan reducir el riesgo alto porque una persona se puede morir al hacer una cierta actividad, pues el performance level de ese circuito de seguridad debe ser el más alto. ¿Y cómo lo vamos a demostrar que efectivamente que lo que estamos diseñando y colocando en la práctica contiene un nivel de reducción de riesgo demasiado alto para que no suceda un evento fatal en una cierta actividad? Pues eso es lo que nos debe de dar como valor estos estudios. Nos deben de decir si las especificaciones funcionales de los dispositivos y las guardas propuestas, ¿no? Con respecto al uso que se le va a dar en la práctica. Por ejemplo, cómo va a intervenir
cuál va a ser el procedimiento de intervención de un operador o la persona de mantenimiento junto con las guardas, con los equipos. Eso debe estar muy claro con anticipación y precisamente en este estudio nos lo deben de dejar claro qué dispositivos y cómo deben de funcionar con respecto a procedimientos de las personas que van a interactuar con la máquina. Y todo este estudio nos debe de servir como la base del protocolo de verificación de los dispositivos y su validación de la máquina antes de liberar esta máquina para producción, ¿no? Entonces, justamente este es el valor de estos Risk Assessment, en el cual si están correctamente hechos, pues es obvio que nos van a ayudar en todo el trayecto de la remediación, validación y mantenimiento de estas máquinas seguras, ¿no? Entonces, muy importante este estudio, tienen mucho valor, por eso deben ser hechos con personas que realmente entiendan de seguridad de maquinaria. Hablando de lo que debe de contener, pues como dijimos, pues debe de contener una medición de riesgo inicial y final de cada uno de los peligros encontrados. Entonces necesitamos apegarnos a un esquema de medición de riesgos. ¿Sí? Este esquema puede ser especificado por el propio corporativo, siempre y cuando se utilice de manera consistente en todas las evaluaciones que vayan a hacer de todas las máquinas, que sea consistente esa medición, que todo el mundo la conozca. También puede ser apegado y desarrollado para aplicaciones en cierto tipo de industria o publicado por organizaciones o comités para la industria. El más utilizado internacionalmente en cuestión de medición de riesgo en maquinaria es el Hazard Rating Number o el HRN, en donde aquí vemos un ejemplo de simplemente un peligro encontrado de una intervención con un cierto equipo, en donde al utilizar ese sistema de medición de riesgo nos dice que es demasiado alto el riesgo para dejarlo en esas condiciones y que después de terminar esta evaluación nos están diciendo cómo resolver el problema de esa máquina y que si se realiza de manera correcta el riesgo baja a un nivel despreciable, ¿no? Entonces, siempre un documento de estos necesitamos tanto el valor original de riesgo como el valor final para ver qué tanto ha bajado y cuál es el riesgo remanente en cada uno de los peligros, ¿no? Entonces vamos a tener una sección específica para todas estas mediciones, para cada uno de los peligros de la máquina que encontremos. Otra cosa que debe de contener estas evaluaciones, estos assessment, precisamente es cómo estamos proponiendo la reducción de riesgo técnica, en donde el mismo estándar ISO 12100, ¿sí? Nos da un cierto lineamiento de qué proponer, pero es aquí donde necesitamos la experiencia técnica de la máquina y de las personas que están haciendo este assessment para proponer, de acuerdo con estos lineamientos, lo más adecuado y verificar que para cada paso estemos bajando el riesgo hasta cierto punto, ¿sí? Y eso debe de quedar muy claro en nuestra documentación para cada peligro, qué metodologías estoy utilizando para reducir el riesgo y qué estamos proponiendo para resolver y bajar ese riesgo, ¿no? Esto para cada uno de los puntos que encontremos se debe de representar y poner de manera adecuada en la documentación. Esto después se va a convertir en algo muy importante porque
de aquí vamos a sacar las verificaciones, cómo vamos a hacer verificaciones. Otro punto muy importante que deben de tener estos assessment, pues deben de darnos información fundamental para el diseño de la seguridad. Si nos están marcando que se tienen que tener resguardos físicos, ya sea fijos o móviles, sí, nos deben de dar ya una directriz de diseño en cuestión de cuidar alturas, distancias de penetración en las guardas, como aquí se ve, ¿sí? Eh, algunas consideraciones de precisamente de fijación de esas guardas que se deben de apegar a un diseño normativo, ¿sí? Si se trata de dispositivos de seguridad, nos deben de decir claramente el nivel de reducción de riesgo que se espera de estos dispositivos de seguridad de acuerdo al ISO 13849-1, precisamente porque después con ciertos cálculos tenemos que demostrar que estamos alcanzando esos niveles, ¿sí? Y también nos deben de indicar precisamente cómo se espera que se coloquen estos dispositivos con sus cálculos de distancias de seguridad respectivos, ¿sí? Aquí en México no estamos acostumbrados a hacer estos cálculos de distancia. Muchas veces colocamos cortinas de luz, según a nuestro parecer, y luego encontramos que esa distancia hacia el peligro no es la adecuada a la que deben de estar y siguen habiendo accidentes, quizá en menor grado, menor daño, pero siguen habiendo accidentes. Entonces, por eso que aquí nos dejan ver ese fundamento de diseño completo de la seguridad de la máquina, ¿no? Al cual yo me tengo que apegar ya cuando vaya a realizar de manera práctica la utilización de estos dispositivos. Otra parte que la que debe de contener, pues es precisamente una sección de especificaciones funcionales. Nos están diciendo qué dispositivos necesitamos utilizar, pero también nos deben de decir cómo se espera que funcionen esos dispositivos junto con la forma de intervención de las personas o del usuario que en ese momento va a entrar a hacer alguna actividad, ¿no? Entonces, aquí se ve un ejemplo muy burdo porque falta muchísima información de esta especificación, es simplemente un ejemplo, pero necesitamos información técnica a detalle de cómo se espera una cierta intervención y funcionamiento del circuito de seguridad que necesitamos o alguien más va a diseñar, que debe ser un diseño correcto, ¿no? Entonces, esa documentación pues es crucial precisamente porque le va a dar los lineamientos de diseño a los ingenieros de control de seguridad de la máquina, ¿ok? Cosa que muchas veces no las vemos en los análisis de riesgo que nos dan, no llegan hasta ese nivel, ¿sí? Pero de acuerdo a la ISO 12100 deberían de llegar a ese nivel, ¿no? Entonces, muy importante, por eso ya yo no me gusta hablar de que es un análisis de riesgo, me gusta hablar de que, como su nombre en inglés, que se llama Risk Assessment, porque deberían de llegar hasta este nivel, la documentación y la información que nos dan después de esa evaluación. Otra información, bueno, ya en su conjunto, ¿sí? La misma evaluación, después de que la tengamos ya en nuestro poder, pues obviamente va a ser el fundamento de diseño, de cómo va a ser construida la seguridad de la máquina,
pero también va a ser utilizada como la base para realizar un protocolo de verificación y validación de la seguridad de la máquina, ¿sí? Una vez que todas las medidas correctoras que ahí aparecen para reducir los riesgos se implementen técnicamente ya en la práctica, ¿sí? Y que ya estén correctamente instaladas, ¿sí? Bien diseñadas, bien instaladas, pues es claro que vamos a tomar, otra vez basándonos en este documento, y vamos a validar las funciones que alcancen los performance level requeridos que nos están diciendo que se debe de contar para esta reducción de riesgo. Y aparte, vamos a sacar un plan de validación de estos dispositivos. Simplemente es un plan de pruebas de efectivamente para verificar que si dijimos que es cómo deben de funcionar cada una de las funciones de seguridad, realmente las problememos de esa manera, que estén funcionando como se esperaba desde un inicio. Y precisamente también se deben de hacer eh, pruebas tratando de bypassear los elementos y verificar que las funciones que reduzcan el mayor riesgo, porque se puede lesionar o morir una persona, pues realmente funcionen de manera adecuada. No queremos dejar nada al azar, entonces tenemos que hacer pruebas de inyección de fallas con aquellas funciones de seguridad que ayudan a reducir los riesgos más altos, ¿sí? Entonces comienza todo un protocolo de validación de seguridad de la máquina. Aquí es obvio que el validador debería de ser un tercero, alguien que no haya tenido que ver ni con el diseño de la seguridad de la máquina, ni con la instalación de los equipos de seguridad de la máquina. ¿Por qué? Porque pues, realmente debe ser una persona o una organización la cual valide de manera de manera normativa la seguridad de la máquina y trate de encontrar errores de diseño o errores de instalación, precisamente que esos errores no se deben de dejar pasar para después, ¿no? Es aquí donde empieza a entrar un sistema de gestión tanto de calidad como una gestión de seguridad de la máquina, ¿no? Eh, Todo esto lo tenemos que hacer con una cierta calidad y es precisamente que aquí entra una verificación de qué tan bien hecho estuvo tanto el diseño como la instalación para que esos pequeños errores sean corregidos y no pasen para después y esos puedan convertirse en accidentes, ¿no? Y bueno, afortunadamente ya hemos visto que clientes aquí en México ya empiezan a comprender todo este ciclo de vida de seguridad de las máquinas y empiezan a hacer mejor cada vez las cosas, ¿no? Y simplemente empiezan también a contratarnos solamente para validación de las máquinas y en donde van a salir muchos detalles si es que no se hicieron correctamente y es el momento de corregirlas antes de arrancar la máquina. Entonces, un valor de la evaluación de Risk Assessment, pues es precisamente esa base que nos permite realizar una planeación de verificación y validación de la máquina segura. Y bueno, pues ya dimos un panorama de lo que deben de contar estos estudios, ¿sí? Muy importantes. Y bueno, vamos a contestar la pregunta inicial, ¿sí? ¿Existen las máquinas seguras? Claro que sí existen.
¿sí? Y muchos clientes ya están cambiando y dando sus pasos para conocer todos estos procesos y estas normativas precisamente para llevar a sus máquinas a que sean máquinas seguras y que no sean solamente percibidas como seguras, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya vamos a tener documentación necesaria en donde realmente estamos viendo que esa máquina es segura porque se están reduciendo los riesgos de manera adecuada, se diseñó de manera adecuada, se instaló de manera adecuada y por último, se tiene que mantener de manera adecuada, ¿no? Entonces, vamos a tener máquinas seguras siempre y cuando, ¿sí?, se lleven a cabo los pasos normativos, ¿sí?, hechos por personal calificado. Desde un risk assessment correctamente hecho, en donde nos estén dando las especificaciones funcionales, los que ahora coloquen o decidan qué equipos utilizar, de qué marcas, tienen que hacer diseños correctos, verificados esos diseños de acuerdo a los niveles de seguridad que nos exigió el Risk Assessment, ¿sí?, que se instalen de manera adecuada y que se valide la máquina ya una vez que tenga todos estos guardas y dispositivos se validen de manera adecuada para liberar la máquina segura a operación y mantenimiento, ¿ok? Y bueno, ahí viene la responsabilidad del usuario, ¿no? Mantener la seguridad de esa máquina. Y eso se lleva a cabo precisamente con evidencias en la documentación técnica de la seguridad, ¿no? Desde el análisis de riesgo hasta cómo vamos a mantener la seguridad de la máquina. Podemos hablar de una máquina segura cuando se realice una validación hecha por un tercero, ¿sí?, junto con su documentación. De hecho, también hay una validación documental de la seguridad de la máquina. El validador va a revisar desde el Risk Assessment, la documentación, tanto la documentación de diseño, la documentación de instalación, va a empezar ahí la validación de seguridad de la máquina, ¿no? Y vamos a tener una máquina segura cuando se gestione la seguridad funcional de la máquina, tanto en operación como en mantenimiento, ¿no? Así como en modificaciones posteriores que se hagan a la máquina, ¿sí? Muchas veces hacemos modificaciones a una máquina para subir la capacidad de producción de la máquina o lo que sea, pero ya no se llega a analizar de manera correcta la seguridad de la máquina. Y entonces ahí deberíamos, de acuerdo a la gestión de seguridad, tenemos que otra vez entrar a este ciclo de vida de seguridad. Una vez mejorada esa máquina, tendríamos que realizar una evaluación, un assessment, de qué cambió de la máquina, qué modificaciones se le hicieron y qué implica con la seguridad, y otra vez empezar, quizá no en mayor grado como en un principio, sino ahora en un menor grado, solamente contemplando las modificaciones que se hicieron, volver a pasar por este ciclo junto con la validación de nuevo después de la modificación, ¿no? Solamente así nos vamos a asegurar, valga la redundancia, que esta máquina continúa siendo segura para el operador o para cualquier persona que intervenga la máquina, ¿no? Entonces, les invito a aprender un poquito más de la seguridad funcional. Es un tema muy, muy interesante. Y aquí abro el micrófono a preguntas por el chat, perdón. Pueden hacerme preguntas por el chat de acuerdo a lo que vimos en estos minutos, ¿sí?
También les invito a ver el artículo en la revista Intec de julio a septiembre, en la página 42, que precisamente fue un artículo que yo escribí y relacionado a este tema, y ahorita convertimos este tema en un webinar precisamente para que ustedes se lleven una mejor idea de lo que implica. También en ese artículo estoy dejando un ejemplo de que existe aquí en México una máquina segura y que la están manteniendo de manera adecuada aquí en México. Es un artículo en donde ustedes pueden ver de qué máquina me refiero, ahí pueden checar y efectivamente ahí nos dejan ver que pues están llevando a cabo todo lo que acabamos de ver, el ciclo de vida de seguridad de manera adecuada, y esta máquina es segura y está operando aquí en México. Me despido, muchas gracias por su participación en este webinar. Quedo a sus órdenes, me pueden contactar a este correo electrónico y muchas gracias. Hasta luego.